Gracias. Seguimos conversando con Luis Carlos Ugalde sobre el reporte legislativo y los desafíos que tiene la sociedad mexicana frente a su Congreso. Mencionabas hace unos minutos, Luis Carlos, el tema de la reelección. Fue una propuesta incluida en algo de que fue bautizado como reforma del Estado y se atoró en el Congreso mexicano. Entre otras voces, fue muy clara la de Enrique Peña Nieto, el aspirante presidencial del PRI, en contra de esta posibilidad. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, la relevancia de que exista reelección de legisladores en el país? La relevancia es fundamental por una razón simple que aplica no solamente al Congreso, aplica a cualquier organización humana, eclesiástica o criminal. La única manera que una organización pueda funcionar con niveles de excelencia es que sus integrantes tengan un horizonte de largo plazo para especializarse, para aprender, para interactuar y para desarrollar lazos interpersonales. Cuando tú llegas a una universidad o a una organización eclesiástica o a una criminal y te dicen, tú vas a estar en esta organización 3 años. Si lo haces bien, te vas a ir en 3 años. Si lo haces mal, no te vamos a correr, te vas a ir en 3 años. Si llegas a tiempo, si llegas tarde, hagas lo que hagas, vas a estar 3 años. Los incentivos son perversos en cualquier organización y eso te lleva a una serie de fenómenos que son los que hemos comentado. Déjame ser abogado del diablo, sí, porque en términos generales yo coincido contigo, pero las voces en este sentido son, en este país, en esta circunstancia del sistema de partidos, tal vez si permitimos la reelección de estos señores que estamos viendo que son incompetentes y opacos, van a tener una ventaja para reelegirse de manera indefinida. ¿Qué dices a eso? O sea, yo estoy de acuerdo, primero, que la reelección no es la panacea. Y segundo, que la reelección puede tener efectos negativos también. Por supuesto. Lo que yo digo es, la reelección es necesaria. Vamos a ver qué modalidades podemos usar para que las partes negativas que tiene se moderen. Por ejemplo, poner límites al número de reelecciones para que no estén ahí 40 años. Entonces le pones 2 reelecciones a los diputados de tal forma que el tiempo máximo sea de 9 años. 2. Tienes que establecer modalidades. Por ejemplo, tienes que hacer más transparentes los mecanismos para financiar campañas. Tienes que establecer bajo qué modalidad alguien que es diputado puede optar para la reelección. Como parte de una estructura de decisiones, no solamente como un evento aislado. Así es, pero tú no puedes cancelar un principio democrático o un principio de funcionamiento por las posibles cosas negativas que tiene, porque nunca lo vas a hacer. En la mayor parte de los países, casi absolutamente, hay reelección. Sí. Pero yo sí le encuentro lógica cuando alguien me dice, entonces vamos a reelegir a estos incompetentes, a estos señores que hacen negocios. Perdón, estos son incompetentes porque no tienen incentivos para hacer de otra forma. Es decir, si tú tienes un diputado que está 3 años, no va a aprender el oficio porque ni le interesa ni le paga. Segundo argumento en contra de la reelección. ¿Cómo le hago para medir el trabajo del señor? ¿Cuáles son mis indicadores? ¿Qué tan sofisticados son los indicadores para que todo el mundo los entienda? Lo mido, lo acabamos de decir, con base en el número de iniciativas que presenta, va a ser una hemorragia peor de iniciativas en el Congreso. ¿Cuáles son los parámetros para medir el trabajo por parte del elector de su legislador? Bueno, es necesario diseñarlos, cosas que sean tangibles, entendibles, cotidianas, verificables, de cosas tan simples que nadie presta atención hoy, como cuántas veces van al Congreso, cuántas veces votan. O sea, si hay cosas elementales, no es lo más relevante. Pero esa información es opaca, es justo la información que no existe. Yo creo que por eso Reporte Legislativo y otros esfuerzos que se han hecho, y tú y otros medios, podemos ayudar a generar esa información para que los legisladores se den cuenta de que sus actos o sus emisiones legislativas pueden tener costos. Por ejemplo, Reporte Legislativo va a publicar pronto cuáles son los legisladores que aspiran a ser candidatos a otros cargos que han hecho en los últimos 2 años. Vamos a ver. Pero esa tradición hay que construirla, Roberto. Luis Carlos, es una desgracia que tengamos que depender del Reporte Legislativo. No, me refiero a que el propio poder, por definición democrática, tendría que darse sus propios mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas. Bueno, estos datos están en la página del Congreso. O sea, si tú entras y buscas, ves quién ha ido y quién no ha ido. Lo que pasa es que no hay la tradición y pocos medios de comunicación acuden de manera sistemática. Entonces, no, pero el trabajo de comisiones sigue siendo muy opaco. Muy opaco. El asunto de los presupuestos es absolutamente opaco. ¿no? Sí. Muchas comisiones por reglamentación, por ejemplo en el Congreso o en el Senado, deben tener sus propias páginas de internet explicando qué iniciativas recibieron, cómo lo están discutiendo, eso no existe. Entonces el tramo de transparencia, incluso lo operativo, está en pañales. Y lo presupuestal, menos que en pañales. Hay una
regresión o una cerrazón absoluta. Así es. Entonces, ¿con base en qué juzgamos a los señores? No me estás convenciendo de que bueno, si lo reelijo al señor, reelijo al mismo incompetente y no tengo indicadores para evaluar su trabajo. No, pero es que el argumento tuyo, bueno, no es tuyo, el argumento contrario es menos sólido, porque es decir, como no tengo manera de evaluarlo, mejor no lo reelijo y nadie se reelige, porque entonces eso es perpetuar la improvisación. O sea, este argumento de que como son malos, mejor no lo reelijo, pues entonces vamos a reducir el periodo de 3 años a 1 año para que su daño sea aún menor, y eso empeora las cosas. Pero ¿por qué no hay un empuje más importante para que este poder se transparente más? Estoy de acuerdo, creo que son dos cosas que pueden ir de la mano. Mayor exigencia a transparentarlo, creo que hay que dar la lucha todos los días. Los medios de comunicación la dan, pero de manera aleatoria. Hay que dar esa más lucha. Consistencia. Tercer argumento en contra de la reelección. De ahí nos vamos a ir a la reelección del presidente de la República. ¿Y qué tiene de malo? Es decir, no van de la mano. Cuando se prohibió la reelección de diputados fue mucho tiempo después de que se había prohibido la presidencial. Son cosas diferentes. Y bueno, y si eventualmente la democracia mexicana pudiera reelegir a su presidente, a mí me parece que sería democrático. Es decir, la posibilidad de juzgar a un presidente y reelegirlo, habría que acortar el periodo a 4 años y habría que generar otros candados para evitar volver a épocas del pasado. Pero yo creo que México es muy moderno para que volvamos a la época de Porfirio Díaz. A lo mejor no es tan moderno. No es tan moderno, pero... ¿Tú no crees que esto que puede ser un juicio académico impecable está un poco a espaldas de la historia política mexicana? Estoy de acuerdo, estoy exagerando mi argumento. Yo lo que digo es, yo estoy a favor de la elección legislativa y de presidentes municipales. Es muy importante. Lo otro me parece que no tiene que estar conectado y tampoco te debe llevar, porque además cuando tú fortaleces al Congreso, de alguna manera estás limitando el ejercicio y el abuso del poder por parte del presidente. Es decir, fortalecer al Congreso con la reelección es acotar el ejercicio del abuso del poder del Ejecutivo. Ayúdanos a hacer un balance sobre cuáles serían las 3 principales prioridades en esta tarea de mejorar nuestro Congreso. Bueno, primera idea antes de decirte es, dejemos de juzgar a los individuos, a los apellidos y a los nombres y juzguemos las reglas del juego. Esto no va a cambiar mientras no cambiemos las reglas, porque a veces nada más queremos pegarle a los políticos y decimos, mira qué flojos. No, este es un problema de reglas, no de personas. Si traemos 500 diputados de Finlandia, con las reglas mexicanas van a actuar como los mexicanos. Y paso a las propuestas. Creo que el tema de la reelección es la reforma madre. 2, el tema de transparencia que debemos exigirle al Congreso. Y 3, el fortalecimiento de los mecanismos internos de asesoría técnica que ya han avanzado mucho, hay que fortalecerlos. Y una última idea, el asunto del tamaño. ¿Importa o no importa el tamaño? Yo creo que es un asunto secundario, pero me parece que si en el caso de diputados redujeras en 100 su número, en proporción de mayoría y proporcional para no romper el pluralismo, y en senadores quitaras esta idea absurda de los 32 diputados de senadores de lista, yo creo que eso sería un tamaño óptimo, 96 senadores y 400 diputados de representación y de mayoría. Muchas gracias. Acompáñenos nuevamente próximamente, Luis Carlos, para balancear, tal vez en el cierre del periodo legislativo. Con todo gusto. Ha sido un gusto tenerte en la silla rota. Roberto. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima.